Hola, aquí Micaela y hoy vamos a hacer otra tarjeta usando este set de sellos y troqueles de Sizzix que se llama Mariposas número 3. Vamos a usar algunas mariposas para estamparlas sobre una tarjeta de una capa bastante primaveral. Tomamos papel para acuarelas de Distress, que ya viene precortado en la medida de 4 pulgadas y un cuarto por 5 pulgadas y media de Tim Holtz, y lo vamos a usar de su cara suave, porque este papel trae dos caras, una suave y una rugosa. Vamos a comenzar el estampado con tinta Archival Ink color Jet Black, dado que luego vamos a usar un poco de agua con los Distress Markers y esta tinta es resistente al agua. Algunas mariposas las vamos a estampar enteras y otras las vamos a enmascarar para estampar solo media mariposa. Para enmascararlas simplemente tienen que apoyarle arriba del sello un poco de cinta, en este caso estoy usando cinta de enmascarar, también pueden usar washi tape, vuelven a untar el sello en la tinta y antes de volver a sellar, por supuesto, retiran la máscara. Esto lo hago para que algunas mariposas tengan el look de que están con las dos alas plegadas y con una vista plenamente lateral, como de perfil. Siempre entre sellado y sellado limpiamos bien el sello, dado que si vamos a estampar media mariposa, acuérdense siempre que si estamparon la misma mariposa entera, quizás quede residuo de la tinta en el sello. Por eso uso el paño de absorber para limpiar bien entre sello y sello. Incluso si quieren pueden ir testeando que la mariposa esté bien limpia en un papel que no sirva. Seguimos enmascarando las mariposas para estamparlas, algunas enteras y otras por la mitad. También usamos para limpiar los sellos un limpiador de sellos profesional, en este caso de Hero Arts, y un pad que se usa para limpiarlos, en el cual se espolvorea el limpiador y luego se pasa el sello por arriba para que haga fricción y que retire los excesos de tinta. Todo este panel lo tenemos que llenar de mariposas en distintas posiciones y volando hacia distintos lados. Así que algunas las vamos a seguir estampando enteras y otras por la mitad. Ahora se me ocurrió que las que están por la mitad tendría que poder verse también su segunda ala. Entonces para eso, para que se pueda ver su segunda ala, vamos a estampar un papel para enmascarar con las mariposas de los tamaños que ya usé para enmascarar lo que ya tengo estampado. Recortamos la máscara con mucho cuidado y pegamos sobre la mariposa que vamos a querer estampar arriba. Por ejemplo, a esta mariposa pequeña le vamos a hacer su segunda alita que aparezca por detrás de esta ala que ya está estampada. Entonces primero le pego la máscara para proteger el ala que ya está estampada. Luego limpio bien el sello con el limpiador de Hero Arts, enmascaro con un pedacito de cinta de papel el sello media mariposa y entinto con la misma tinta la otra mitad. Retiramos la máscara del sello y ahora un poquitito en offset, un poquitito de costado, estampamos el otro pedacito de ala que falta. Retiramos la máscara y como pueden ver queda genial como parece que el otro ala está por detrás de la que ya estaba estampada. Hacemos lo mismo con todas las mariposas que querramos, chicas o grandes, y seguimos rellenando todo este fondo con más mariposas. Ahora vamos a usar este set de sellos de Hero Art que se llama Everyday Sayings, también este otro que se llama Birthday Sayings, y vamos a elegir todos sellos chiquitos, palabras chiquitas, flores o ramitas para estampar alrededor de todas estas mariposas. Finalmente, de todas las que saqué, voy a usar este Hello, que lo vamos a estampar en algunos sectores. Uso el papel que nos sirve para ponerlo debajo por si el sello, para que no manchar mi mate corte. Y vamos a estampar también estas ramitas y algunas florcitas. Donde a ustedes les parece que falte un sellito, en el medio de las mariposas van estampando con la misma tinta Archival Ink. Ahora que ya tenemos todo el fondo estampado y completo, lo adherimos a un panel firme con cinta para enmascarar o cinta de papel de pintor, que previamente la hago adherir a alguna otra superficie, como en este caso el mismo panel, para que pierda un poco de adherencia y no me rompa luego el papel que estoy usando. ¿Por qué adhiero este papel a la placa de madera? Como le voy a aplicar agua y no quiero que se doble, esta es la manera la más fácil que se enseña
para que el papel que estamos tratando con agua no se doble cuando lo estamos coloreando. Ahora vamos a empezar a colorear con algunos Distress Markers todas estas mariposas de distintos colores. Los Distress Markers que utilicé son Vintage Photo, Black Shoot, Squeeze Lemonade, Rusty Hint, Salty Ocean, Wild Honey, Pickled Feathers, Ripe Persimmon and Spiced Marmalade. Esos son todos los colores que utilicé para colorear todas estas mariposas. Les acelero un poco el coloreo y nos vemos más adelante. Una vez terminado de colorear todas las mariposas, retiramos las cintas que protegen, que están adhiriendo el papel al panel de madera, siempre generando un ángulo de 90 grados entre el papel y la cinta mientras la estamos tirando. De esa manera evitamos que la cinta rompa el papel que acabamos de adherir. Ahora vamos a pasar a hacer el resto de la tarjeta. Para eso tomamos una base para hacer tarjetas, en este caso de color negro, que ya está precortada en la medida de 8 pulgadas y media por 5 pulgadas y media, y usando el tablero para doblar tarjetas, la doblo en la medida de 4 pulgadas y un cuarto. Usando este marcador de Faber-Castell, vamos a terminar de darle definición a algunas de las mariposas si no nos han quedado del todo bien en la terminación. Y ahora, usando la guillotina de Fiskars, vamos a cortar menos de una pulgada de cada lado, menos de un cuarto, de pulgada de cada lado del panel que acabamos de hacer, para que cuando lo adhiramos a la base de la tarjeta negra tenga todo un marco alrededor del mismo color de la tarjeta. Usando el mismo set de sellos de Hero Art, elegimos la frase que dice "Pensando en ti, thinking of you", y la vamos a grabar en un papel negro que luego vamos a recortar para pegarlo en el frente. Como lo vamos a grabar, primero tomo la almohadilla antiestática para que no quede adherido polvo donde no queremos, y untamos el sello con Versamark Ink, sellamos bien en el borde, espolvoreamos polvo para grabados blanco de Hero Art y derretimos con la pistola de calor. Ahora, con la guillotina de Fiskars, cortamos una tirita a lo largo para generar ese banner, que ese cartelito sea bien finito. Tomamos un poco de Stamp Runner de pegamento y un poco de goma eva y le adherimos al panel de las mariposas pegamento para que quede pegado sobre la goma eva. Recortamos el excedente y ubicamos el panel, el cartel negro que dice Thinking of You, en el frente de la tarjeta. Lo previsualizamos y luego recortamos los excedentes
desde donde decidimos que va a estar adherido, y de la otra punta, la que va a dar hacia la tarjeta, cortamos con una punta de cinta. Eso significa que vamos a hacer un corte paralelo a las líneas laterales del papel, bien en el centro, y luego vamos a unir cada esquina del papel con ese corte que acabamos de hacer. Y de esa forma generamos una punta de cinta en el papel. Ponemos por detrás cinta doble faz de dimensión de goma y lo adherimos al frente de la tarjeta. Y ahora que ya tenemos el panel listo, vamos a adherirlo a la base para tarjetas que habíamos hecho, que es un poco más grande del tamaño que les había dicho, porque el papel es de otra marca, pero lo cortamos en la medida de 5 pulgadas y media con la guillotina de Fiskars muy fácilmente. Aplicamos un poco de pegamento con el Stamp Runner en la misma base. Acuérdense que el pegamento no se aplica nunca directamente sobre la goma eva porque por lo general no agarra, pero si lo aplicamos al revés sobre el papel agarra perfectamente. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy, usando este set de sellos y troqueles de Sizzix lleno de mariposas y flores. Para darle un detalle final vamos a usar esta virome de gel blanca con un poquitito de brillo y vamos a hacerle unos puntitos a las mariposas, como unos detalles. Una vez que hacen todos los detalles que quieren, tomamos un poco de esta otra lapicera que se llama Wink of Stella, color transparente. Le vamos a aplicar un poco de brillo a los cuerpos de las mariposas, para que no sean simplemente negros. Y ya está, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy, espero que les haya gustado. Aquí les dejo también 2 links a los últimos 2 videos que fui subiendo. Si te gustó la tarjeta, haz clic en me gusta, déjame un comentario y compartí el video en las redes sociales. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal de YouTube y visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. Si querés conseguir alguno de los materiales que usé para hacer esta tarjeta, haz clic en el carrito de compras o visítame en el blog donde te dejo todos los links para comprarlos. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la próxima.